Buenas tardes, mi nombre es Mario Andrés Coello Requena y el nombre de mi compañero es Fabián José Pereira. Venimos a presentarle un diseño factorial 2 a la K, cómo resolverlo en un programa que se llama Design Expert. Tenemos el siguiente enunciado: se usa una máquina para hacer ranuras de localización en una tarjeta de circuitos impresos. El nivel de vibración en la superficie de la tarjeta cuando se hacen las ranuras se considera una fuente principal de variación dimensional de las ranuras. O sea que las vibraciones están haciendo que haya imperfecciones en la variación de las ranuras. Se piensa que dos factores influyen en la vibración, ya son el tamaño de las ranuras A y la velocidad del corte B. Se seleccionan dos tamaños de ranura, el mínimo que sería un 16avo y el máximo que son un octavo de pulgada, y dos velocidades, 40 que viene siendo la mínima y 90 RPM que viene siendo la máxima. Y se hacen ranuras en 4 tarjetas con cada conjunto de condiciones que se muestran abajo. La variable de respuesta a la vibración medida como el vector resultante de 3 acelerómetros X, Y y Z en cada tarjeta de prueba. Bueno, ya teniendo el enunciado, sabiendo lo que vamos a hacer, esto sería un problema con dos factores, A y B. Entonces, vamos al programa Design Expert. Sería con dos factores, 2 a la 2. Y como vemos que son 4 réplicas, entonces sería un 2 a la 2 con 4 réplicas. Le damos en siguiente. Nombre sería el tamaño de las ranuras. Tamaño de las ranuras. Y B sería la velocidad de corte. Sí, velocidad de corte. El mínimo de tamaño de la ranura sería un octavo. Un 16avo, perdón. Ok. Entonces no acepta número fraccionario. Entonces hagamos esto. Convertámoslo en decimales. 0,0625. Y el máximo, que es un octavo, sería 0,125. La velocidad de corte sería la mínima, serían 40, y la máxima serían 90. Le damos en Next. Editamos modelo. Seleccionamos los factores A, B y AB. Damos en OK. Nombre sería vibraciones. Le damos en Next. Aquí tendríamos que organizar, como nos dice el ejercicio. Tenemos donde dice el ejercicio. Bueno, el orden que encontramos es el siguiente: menos, bajo, 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 bajo y bajo, bajo, bajo. Significaría que se está cumpliendo lo que nos indica la tabla del ejercicio, bajo y bajo. Pues acá tenemos bajo y bajo, y vamos anotando los datos, que los datos serían en fila, que sería 18,2, 18,9, 12,9 y 14,4. Entonces vamos a ir anotando en nuestra tabla. Entonces vamos colocando 18,2, 18,9, 12,9 y 14,4. Para el siguiente sería alto, alto, alto y bajo, 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 así como se muestra acá. Sería entonces 27,2 seguido de 24,0 seguido de 22,4, 22,5.
Siguiente nivel es bajo, bajo, bajo y alto, alto, alto. Así como nos muestra la tabla que tenemos acá del ejercicio. Entonces sería como si 15,9, 14,5, 15,1, 14,2 y por último tendríamos alto, alto, alto y del otro, y en el factor B alto, alto, alto también. Entonces sería la última hilera, que sería 41, 43,9, 36,3 y 39,9. Una vez finalizada le damos en análisis, le damos Start Análisis. Desde entrada vemos ya que en los efectos podemos ver un punto demasiado lejos que viene siendo vamos a ver si se dice por acá, el tamaño de las ranuras. Se encuentra demasiado lejos de la línea normal. Le sigue la iteración y por último lo más cercano es la velocidad de corte. Entonces el proceso que estaría más afectando al proceso sería el tamaño de la ranura. Son las encargadas serían las encargadas de que hubiera más vibración en el proceso. Identificamos en el ANOVA y preciso, vean ese valor ese F observado que se encuentra en el ANOVA. El tamaño de la ranura es demasiado elevado, o sea, prácticamente se encuentra en 200. A comparación de la velocidad de corte, que sí influye, pero no en comparación como lo que lo hace el tamaño de la ranura, se encuentra en un nivel muy alto. Y la interacción, que también se encuentra alta, pero o sea, no llega a la comparación. Y vemos que el valor se encuentra muy por debajo del 0,01. Acá, los términos, aquí en la codificación vemos en este modelo de creación cómo influye vean cómo influye a 8,3, 36, influyendo bastante. Si nos vamos al diagnóstico, se encuentra una muy alta variación. Modelo residual y el modelo que se está corrigiendo. Vean cómo se encuentran variaciones muy elevadas. Ese modelo gráfico, nos encontramos con la siguiente gráfica, que nos indica la interacción entre la velocidad de corte y el tamaño de las ranuras. ¿Qué está generando más las vibraciones? Como se puede evidenciar aquí, lo está generando más el tamaño de la ranura. Entre más alto el tamaño de la ranura, más vibraciones habrán. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? Si se tuviera que seleccionar, se seleccionaría el tamaño de la ranura de un 16avo, ya que las de un octavo están generando muchas más vibraciones en el proceso, como lo dice el enunciado. El nivel de vibración en la superficie de la tarjeta cuando se hacen las ranuras se considera una fuente de vibración principal de variación dimensional de ranuras. Hay dos factores que influyen: el tamaño de la ranura y la velocidad de corte. Ya nos dimos cuenta que el tamaño de las ranuras es el que más influye en ese campo de las vibraciones. O sea, es lo que está más generando las vibraciones esas. Entre más alto el tamaño de las ranuras, más altas van a ser las vibraciones. En cambio, si se considera la ranura de un 16avo, se tiene en cuenta que es muchísimo menor, muy baja las vibraciones, como se considera aquí, muy baja. Veamos ahora el modelo de regresión y el real. Una tabla de una gráfica de modelo de regresión versus el real.
Sí, señor. El tamaño de las venuras está influyendo mucho. Bueno, veamos todos los factores. Aquí la velocidad de corte y el tamaño de la levadura. ¿Cómo se evidencia que el tamaño de la levadura genera genera menos vibraciones, y entre más grande el tamaño de la levadura, más alta la vibración? Vamos aquí a... Bueno, aquí les voy a mostrar la optimización del proceso. Pues aquí para ello nos vamos aquí donde dice optimización numérica. Aquí seleccionado la velocidad de corte, pues vamos a ponerlo aquí en máximo. El tamaño de la ranura en mínima. Y vemos la solución que nos arroja el programa con esos valores. Pues aquí vemos al poner la velocidad de corte en el rango más crítico, es decir, en el rango más elevado, que serían 90 RPM, y el programa aquí nos arroja que deberíamos escoger el tamaño de la ranura más pequeña, puesto que si se escoge un tamaño de ranura alto se generan vibraciones altas. Aquí podemos darnos cuenta que las vibraciones serían de 14,925 la variación, en comparación que si se escoge aquí el tamaño de ranura más alto. Lo que vamos a ver qué pasa si escogemos el tamaño de la ranura alta. Aquí vamos a poner tamaño de ranura máximo. Vamos a ver la solución. Bueno, aquí vemos si se escoge el tamaño de ranura alta, notarán aquí que las vibraciones pues son se exceden por mucho, son muy grandes, y como todos sabemos, las vibraciones siempre generan daños en cualquier proceso. Entonces estas vibraciones no son buenas, ya que generan daños. Bueno, entonces ¿cómo reduciríamos dichas vibraciones? Fácil. Escogeríamos el menor tamaño de la ranura. Vamos a ver el menor tamaño de ranura y con una mínima velocidad de corte. Vamos a ver qué pasa. Tamaño de ranura mínimo, velocidad de corte. Vamos a ver la solución. Aquí tenemos la solución que nos arroja el programa al poner el tamaño de la ranura mínimo y la velocidad de corte mínimo. Pues vemos que prácticamente lo mismo. ¿Sí? Lo que más influye es el tamaño de la ranura, es decir que si escogemos un tamaño de ranura pequeño, aquí las vibraciones serán mínimas, y si escogemos un tamaño de ranura grande, las vibraciones son grandes, son más altas. Se puede decir que son directamente proporcional. Bueno, ahorita vamos a poner la velocidad de corte y el tamaño de la ranura como la recomienda el programa en el rango. Vamos a ver qué pasa. Rango, tamaño de la ranura, velocidad de corte en rango. Vamos a ver la solución. Bueno, esto aquí nos dice que lo más óptimo sería que el tamaño de la ranura sería de 0,0828825, ¿sí? Con una velocidad de corte de 67 RPM, para que las vibraciones no se excedan. El tamaño de la ranura tendría que estar en este rango, y la velocidad de corte también tendría que estar en este rango. Entonces vemos que esta sería la solución. Vamos a ver la gráfica. Disculpen, aquí está. Aquí vemos
Aquí la solución. Bueno, esta sería la solución que nos arroja el programa, teniendo en cuenta el tamaño de la ranura y la velocidad de corte en los rangos que él especifica, donde evidenciamos que el tamaño de la ranura es demasiado significativo para el proceso, ya que si este es mínimo, el tamaño de la ranura es mínimo, las vibraciones serán mínimas. Al contrario, si el tamaño de la ranura es alta, pues las vibraciones serán muy altas. Entonces aquí termina. Bueno, muchas gracias.